una gran promesa de campaña, un tren que fuera un circuito en el sureste mexicano, que sirviera de un gancho atractivísimo para los turistas en varias partes del planeta, pero que al mismo tiempo impulsara la economía de la región. Como idea, se escuchaba bastante bien. Eso impulsó gran parte de la candidatura en 2018 del presidente López Obrador. Llegando al poder, hizo todo para llevarlo a cabo y hace unos días lo estrenó, que no lo inauguró, pero en medio de un país sumamente dividido, en medio de los señalamientos en torno al daño ecológico irreversible, dicen algunos, que está provocando el Tren Maya en esa zona de la República Mexicana. Hoy en Contracara platicamos sobre el tema. Comenzamos. Muy buenas noches a toditita la República Mexicana. Los saludo con gran gusto. Yo me llamo Luis Cárdenas y estamos en Contracara aquí en Heraldo Televisión. Síganos en nuestras redes sociales, @LuisCárdenasMX. En todos lados estamos y también en @Heraldo Televisión, en esta, su casa Heraldo de México. Escríbanos, leemos con mucha atención todas sus opiniones, quejas, sugerencias. Estamos muy atentos en las redes sociales. Hoy hablamos sobre el Tren Maya. Fue 2018, era pues los primeros días de Andrés Manuel López Obrador, el 16 de diciembre. Llevaba 16 días en el poder. Y le pidió permiso el presidente a la Madre Tierra. Hubo sacrificios ahí incluso, y bailes, y copal, y rezos, para que la Madre Tierra permitiera abrir el paso al Tren Maya. Ofrecimos ya la luz de las velas, el olor a incienso, la comida que vamos a ofrecer a la Madre Tierra, porque nosotros como hermanos y hermanas indígenas, nuestros usos y costumbres, tenemos que pedir permiso a la tierra, porque de ella comemos y en ella caminamos. Por tal razón, nosotros vamos a ofrecer este alimento que está aquí a la vista, con aguardiente, con el pozol de cacao, con la tortilla, con lo que comemos los campesinos de esta región. Nosotros comemos lo que hay y lo que está aquí presente. Al olor del incienso, con el aguardiente y al son de la música, aquí nuestros rezadores pedirán este permiso para la construcción, para la modernización de nuestra región. Es algo histórico, es algo histórico en nuestra tierra, en nuestra nación, con usted, señor presidente, que nos está tomando en cuenta. Bueno, sí, pero parece que la Madre Tierra tenía otros datos. Empezó a complicarse bastante la construcción del Tren Maya por varios factores. A ver, hablemos, por ejemplo, de los hoteleros, que de pronto dijeron, oye, ¿sabes qué? No quiero que el tren pase en mis fachadas, en las entradas de estos grandes resorts que pasan por la Riviera Maya. Hubo también muchas comunidades indígenas que se opusieron al paso y a la construcción del tren. Hubo críticas severas en torno a la viabilidad económica de este proyecto y quizá las que más han tenido estridencia, revuelo, son los daños ecológicos que ha provocado el Tren Maya. Aquí por entrar a ver esta cueva y ahí se puede escuchar cómo viene pasando la máquina arriba de nosotros en el tramo 5 Sur. ¡Uy! ¡Aguas, aguas! Sí, fuera. Este para acá, ¿no? Cuidado. Sí. Ey, ahí se escucha la máquina pasando por encima de nosotros. Vamos saliendo porque el suelo es... Ese es el techo, esa es la máquina que está pasando por encima. Nos tuvimos que salir de ahí porque se escucha cómo el suelo se puede colapsar. Estábamos ahí metidos.
No sabemos cómo va a pasar un tren a 160 kilómetros por hora sin colapsar este suelo. Lo acabamos de vivir. Como ya también empiezan a usar las cavernas de su baño. Ahí está el papel de baño. Ahí están las cavernas. Esto es lo que se conecta con el agua que bebemos. Y esto es solo el principio. Cuando empiecen a llegar los materiales de construcción, los químicos, pues todo eso, toda esa mierda literalmente, se va a ir filtrando al acuífero del agua que bebemos. Y pues va a ser mucho más difícil tratar el agua. Es imposible que la construcción de un tren no derribe un árbol. Han derribado varios árboles. Y vamos a platicar sobre este asunto en un momento más. Quiero hacer una aclaración. Busqué a Semarnat, busqué a la Fonatur, busqué a gente de Morena que quisiera hablar conmigo. Pero, pues, una vez más, rechazo por completo del oficialismo. Ya no me extraña, pero bueno, nos cancelaron de última hora un vocero. Entonces, bueno, pues, en fin, vamos a lo urgente, ¿no? Porque lo urgente es en estos momentos la sucesión presidencial. A ver si en 10 años no estamos llorando porque se nos pierde una selva. En fin, abierto el espacio y los micrófonos absolutamente para todo el auditorio. La semana pasada, hace unos días, viernes, sábado y domingo, el Tren Maya fue utilizado por primera vez por el presidente de la República. En estos momentos podemos ver por ahí algunas imágenes de pues, esta inauguración. Ahí estuvo el presidente por varias horas, casi 8 horas, porque fue a muy baja velocidad. Pues ahí estuvieron haciendo varias pruebas. Y pues el presidente contento por el Tren Maya, a final de cuentas que ya está listo y presto para hacer las últimas pruebas, inaugurarse un tramo en diciembre y quizá antes de que termine su sexenio, el tramo y el circuito completo. Vámonos a una pausa. Esto es Contracara. Regresamos después para platicar con mayor profundidad de los daños ecológicos que está provocando el Tren Maya. Seguimos. Bueno, pues seguimos aquí en Contracara esta noche en Heraldo Televisión, en una noche pues muy convulsa políticamente hablando, pero bueno, pues parte de todos estos asuntos que han generado polémica, que han generado más allá de polémica también polarización, parte en torno a estos mega superproyectos, que la refinería de Dos Bocas, que el asunto del aeropuerto Felipe Ángeles y por supuesto el famoso Tren Maya. Ya antes de la pausa platicábamos sobre todo lo que aconteció alrededor del Tren Maya, lo que hizo, lo que duró, el hecho de que también, bueno, pues era un tren que estaba en pruebas y que iba a baja velocidad. Pero pues se ha hablado muchísimo de los daños ambientales, aunque estos han sido sistemáticamente negados por el oficialismo en este país. Hoy para mí es un verdadero privilegio poder platicar de manera pues muy amplia, con muchos detalles, en torno a los daños que podría estar causando el Tren Maya con José Urbina, integrante del colectivo Sélvame el Tren. Querido José, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto estar contigo. Y bueno, estamos de pie y defendiendo nuestro hogar. Tú has tenido muy de cerca la percepción del daño que se ha venido haciendo con esta construcción de la megaobra del Tren Maya. Y bueno, pues quisiera preguntarte, obviamente ya sabías que esto iba a pasar, pero ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo empezaste a ver esta obra está dañando fuertemente el ecosistema? Mira, no sabía que esto iba a pasar. La verdad, siempre tuve la fe en que el problema era la ignorancia. Entonces, cuando proponen el tren en un principio a lo largo de la carretera entre Cancún y Tulum, alzamos la voz porque había cosas que no estaban bien y en el que estaba en ese momento en Fonatur nos prestó atención y modificaron el trazo y lo llevaron a la carretera. Personalmente, yo no creo que un tren sea lo que necesita Quintana Roo para alcanzar la prosperidad. Creo que tenemos otras prioridades mucho más importantes, quizás menos proselitistas, pero verdaderamente necesarias para alcanzar la prosperidad. Una vez que vemos que se van a llevar a cabo lo del tren,
colaboramos con información para que se haga en la carretera y sabemos que por lo menos allí hay 83 incidentes kársticos. Ponemos esta información a disposición del proyecto y en eso estábamos cuando amanecemos con la noticia de que se iba a ir a la selva. Y ahí es cuando todos nos volcamos a decir, pero ustedes están completamente locos. Te quiero hacer una analogía. Las mismas excusas que ponen para llevar el tren a la selva hubiesen sido si lo llevaran a la playa, ¿no? Iba a unir Tulum con Cancún, iba a llevar turistas, iba a tener una vista espectacular, iba a traer trabajo, pero todo el mundo se hubiese puesto inmediatamente en contra, Claro. porque la gente ama la playa y comprende la importancia. Aquí la problemática que nosotros veíamos es que la gente no comprende la selva y no entendía la importancia que tenía. Entonces nos volcamos a llevar esta información para que se dieran cuenta de lo que iba a pasar. Lamentablemente, la especulación inmobiliaria, la especulación hotelera, doblegó las buenas intenciones que tendría el gobierno con este proyecto y se lo llevaron 7 kilómetros dentro de la selva sin más propósito que expandir esta explosión demográfica. Sabemos ahora que el tren, que es como una cicatriz, es como una herida en la selva, la violenta, la parte de la mitad, y ahora la infección que lleva esta herida se traslada a todos los desarrollos inmobiliarios, hoteleros que van a crecer a su alrededor, llevando todavía más contaminación, más destrucción a Quintana Roo. Todo esto lo advertimos con hechos. Esto no es una opinión política, no estamos defendiendo un partido político, el agua no es un ideal. Claro. Lo advertimos con hechos. Ahí estaban los estudios respaldados por los científicos más importantes del país. Y nos respondieron con insultos y con propaganda. Sí, claro, les La dijeron ley que ustedes son simplemente los pregoneros de la oposición que están en contra de la Cuarta Transformación y bueno, pues además hasta los acusaron de ser voceros de los empresarios, ¿no? En algún momento, y me llama la atención lo que tú decías hace un momento, los hoteles, por ejemplo, fueron los que terminan por doblegar el proyecto, pero para que nos demos una idea, yo quisiera preguntarte, ¿en qué momento cambia y qué es lo que los hace cambiar del primer trazo hacia la selva? O sea, para que nos quede así súper claro, nos lo decías hace un momento, pero profundicemos un poco más allá. O sea, porque en un primer momento no lo veían mal, decían, no es necesario, o sea, como que sobra, pero no pasa nada. ¿Y en qué momento decide el gobierno, no, vamos a hacerlo en la selva? digamos que había mucha gente que estaba opuesta al tren en la carretera también. Sin embargo, se podía haber aprovechado esta inversión para modernizar la carretera, poner la fibra óptica que tanto promueven bajo tierra, poner todo el cableado eléctrico bajo tierra porque se cae con cada huracán, ampliar esta carretera, poner pasos de fauna. Había un proyecto que se podía llevar a cabo que modernizara la vida de los quintanarroenses. Y se les solicitó a los hoteleros entre 17 y 20 metros de su tierra. Si tú conduces y conoces la zona, a lo largo de la carretera, casi todos los terrenos que hay son propiedad de los hoteleros. Todo lo que existe entre la carretera y la playa pertenece a hoteles. Y muchos de los terrenos al otro lado de la carretera también. Se les pedía en ese momento 17, 20 metros. Y esto no es un invento mío. Hay conversaciones firmadas por la Asociación de Hoteleros con la gente de Fonatur, donde dicen no podemos ceder esto porque ahí tenemos nuestras plantas de agua, ahí tenemos nuestras oficinas, no se puede ceder esto. Como si fuese mucho más sencillo reconstruir la selva que una oficina, ¿no? Y entre estos personajes está el dueño de Vidanta, que es asesor honorario, según esto no cobra, y le dice, pues llévalo dentro de la selva, llévenlo para allá, y ofrece sus tierras a un precio bastante aceptable para el gobierno. Y para el gobierno le es más fácil expropiar, que habían prometido que no lo iban a hacer como tantas otras promesas que hicieron, había prometido expropiar, no expropiar nada, le es más fácil expropiar a campesinos, a ejidatarios, gente que tenía las tierras allá adentro, que liarse con una batalla legal con los hoteleros. Y además,
como no hay un proyecto ejecutivo realmente establecido, salen continuamente pseudoproyectitos parásitos. Entonces, al momento en que se plantea que el tren vaya dentro de la selva, pues todo este cuerpo selvático que está entre la carretera y lo que ahora sería el trazo del tren, se pone a disposición de la explotación inmobiliaria. Entonces, ahora tú ves, está todo loteado y se condena esta selva en pseudodesarrollos que según estos son ecológicos, sabemos que no es así y que llevan la destrucción como la han llevado en Cancún, como la están llevando en Playa del Carmen y como está sucediendo en Tulum, ¿no? Quieren llevar esta misma infección a Bacalar, a Chemuyila, a Carrillo Puerto, solo y únicamente en beneficio de la gente que invierte. Nada de esto en realidad le va a servir a la población. Y quiero que quede bien claro, porque la gente que vive en Aguascalientes y que vive en Chihuahua igual no entiende a qué me refiero que dicen están oponiéndose al desarrollo. Nada más lejos de esto, todo lo contrario. Nuestros conocimientos estaban a favor del desarrollo, pero pusieron un tren que está a 1,5 kilómetros del aeropuerto. Si tú vives en Cancún y quieres ir a Playa del Carmen, este tren es completamente inútil. Te tienes que tomar un transporte de Cancún que te lleve hasta la estación del tren para tomarte el tren, bajarte en Playa del Carmen y vas a estar a 7, 8 kilómetros de la carretera para tomarte otro transporte para ir. Es absurdo, completamente absurdo. Este tren no le sirve a la población para ir a trabajar, para desplazarse a ver sus amistades. No nos sirve, no es útil. Entonces, teníamos la ciencia, la sociedad y sobre todo teníamos la ley de nuestro lado. Mi amparo, el que interpusimos con un grupo de buzos, fue el primero en tener el tramo 5. En ese momento la ciencia y la ley habían detenido este proyecto con razones específicas y yo pensé, ganamos. Qué bueno, ahora vamos a platicar y vamos a ver las alternativas. Nunca me imaginé, lamentablemente, que iban a salir con esta mafufada de la seguridad nacional y que iban a ir a continuar destruyendo la selva como lo han destruido. Y lo más terrible es que todas las cosas que advertimos eran árboles, no acahuales. Se cortaron millones. Sí iba a pasar sobre cenotes, sí iba a pasar por encima del acuífero, sí sepultaron cenotes y vestigios arqueológicos, por más que insista la propaganda que no es así. Los hechos ahí están. No hace falta más que pararse en el tramo 5 para verificarlo. Hemos llevado políticos, estrellas de la televisión, del cine, ambientalistas a un nivel internacional. No ha habido uno solo que diga, no, pero esto está muy bien. Era muy fácil para el gobierno, para el señor presidente bajarse del helicóptero, para este señor May, que no ha sido más que un lastre político, un lastre del sistema, para el señor May, para el señor Diego Prieto, para la gobernadora Lezama, que a mí me prometió en mi cara que iba a caminar el tramo 5 con nosotros, y por supuesto no ha cumplido. Era muy fácil pararse con nosotros en el tramo y explicarnos por qué estamos equivocados. ¿Sabes qué, Pepe? Estás equivocado. El CARS no funciona así, funciona así. Fíjate, así es lo que estamos haciendo. Al señor Prieto decirme, no, esto que era aquí no era un vestigio arqueológico, estás equivocado. ¿Sabes? Si tuviesen los argumentos, podrían habernos convencido y tenían en nosotros aliados. Pero como no los tienen, no tienen las agallas para caminar el tramo con nosotros y desmentir o respaldar su propaganda. Tú has caminado ese tramo varias veces, ha habido imágenes, videos, ha habido denuncias, ha habido una indignación generalizada y algo que llamó muchísimo la atención, pues son justamente los árboles, ¿no? O sea, ¿dónde diablos quedaron tantos árboles que estaban ahí? Hace un momento veíamos la imagen de esta inauguración del presidente López Obrador, a ver si podemos ponerla por ahí, en donde va pasando el tren y había mucha gente alrededor y me llamó la atención porque no sé si específicamente esta es la zona 5, a ver si ahorita la podemos ver, el tramo 5 del cual nos hablas. Ahí está el presidente inaugurándolo y hay por ahí una imagen que está abierta, pero bueno, ahí mismo también nos sirve, o sea, podemos ver que alrededor, en imágenes aéreas, por ejemplo, pues sí se llega a ver la selva, pero pues ya hubo una devastación de la selva en medio, ¿no? O sea, se ve verde y en medio este camino terragoso.
Y me imagino que esto es parte de todo lo que ha estado sucediendo. Mira, por ahí la podemos estar viendo. O sea, no, es imposible pensar que no vas a tronar un árbol, que no vas a poder tocar la naturaleza cuando quieres que un tren pase justamente en medio de la selva. A mí me brinca mucho este asunto, y una de las primeras denuncias y que llamó mucho la atención, inclusive a nivel internacional, pues fue justamente el tema de los árboles. ¿Qué pasó con esos árboles? ¿En dónde quedaron esos árboles? ¿En dónde quedó esa madera? Tú y otros activistas presentaban esos videos. A ver, estás tronando los árboles, evidentemente. ¿Dónde están? Mira, antes de responderte esto, quiero hacer una aclaración. Sí, por favor. El señor presidente recorre los tramos 1, 2, 3 y 4. Okay. Están relativamente cercanos a ser terminados. Aprovecharon allí ya al costado de la carretera, aprovecharon algunos trazos de vía, no todos como promocionan. Es una zona muy diferente a los tramos 5, 6 y 7. Hay una gran diferencia. A los que vienen, digamos, ¿no? El que me atañe, que es donde vivo yo, en el tramo 5, y los tramos 6 y 7. En estos tramos donde él hace este recorrido, que muestran con imágenes muy seleccionadas, pues ha habido un impacto también ecológico, pero mucho más social y arqueológico, ¿no? O sea, ha habido mucha... han, según esto, rescatado vestigios arqueológicos cuando no entienden que la palabra rescate admite que los tuvieron que rescatar porque estaban a punto de aplastarlos con un tren. La amenaza era el tren. En los tramos 5, 6 y 7, nada de esto que tú ves está listo. Esto es mentira. En los tramos 5, 6 y 7 hay partes donde ya hay algunas, hay varias miles de columnas. Hay terraplén. El terraplén, esta montaña, esta línea que tú ves de tierra, también proviene de la selva. Es decir, que no es solamente la línea cortando la selva. Para extraer esa gran cantidad de material pétreo han tenido que derribar árboles y después dinamitar el suelo selvático para obtener este material pétreo. Exactamente lo mismo que hace Cálica. El daño que ha interpuesto la construcción de este tren y la gran cantidad de microminerías que hacen esta misma operación ya sobrepasa por mucho el terrible daño que había ocasionado la minería de Cálica. Entonces ya no pueden insultar a Cálica porque ya son peores que ellos. Y todos estos árboles que tú mencionas, la mayor parte se están pudriendo al costado del camino. Los muelen y se están pudriendo allí. Pero, obviamente, la Sedena o la compañía que está a cargo del tramo subcontrata a diferentes compañías. Entonces, estas compañías que van con la maquinaria empiezan a separar los árboles con madera preciosa. Esto está pasando en el aeropuerto de Tulum en este momento. Y entonces empiezan a acumular los árboles a un costado y después los suben a camiones y se los llevan a Jalisco o a Monterrey o a donde tengan su negocio. Y esto es a lo que me refiero con la gran cantidad de desarrollos, emprendimientos parasitarios, porque como hay tanta impunidad en la construcción del tren, cada quien hace lo que se le antoja. Claro, te detengo ahí un momento porque quiero entenderlo perfectamente bien. A ver, de entrada, esto que nos dices, o sea, yo ponía aquí este ejemplo a la mitad, a ver, eso no es todavía el tramo del cual estamos hablando, estos tramos 5, 6 y 7, ¿verdad? Los que tú haces referencia. Se cortan los árboles, lo que me dices me impacta, y dejan la madera ahí al lado, ahí dejan el árbol pudriéndose. Claro. Y luego, los árboles de la O sea, ahí los avientan, perdón. Y es que lo segundo que me dices es de alarma en un país de 99% de impunidad de lo que quieras. Entonces, cuando tienes una obra de este tamaño, pues está peor. Con estos árboles pudriéndose, pues algunos a lo mejor valdrán 3 pesos, ¿no? Pero hay otros con maderas preciosas que valen un muy buen varo, muchísimo dinero. Y ahí llegan y se llevan estos árboles, estas maderas, las trepan y se las llevan a Monterrey, se las llevan a Guadalajara, se las llevan a alguna ciudad a hacer negocio. Madera clandestina, a final de cuentas, tala clandestina. A donde las puedan vender con permiso de la Sedena o sin permiso, ahí está tirada, si no se está pudriendo. Y a eso iba, de la Sedena. O sea, porque esto se supone que lo cuidan los militares. A ver, dile a un militar que no suba la madera. A ver, para un militar.
a ver, demuestra que el militar está provocando algún acto de corrupción o se está robando algo, cuando pues ellos tienen el control de todo, cuando todo se vuelve opaco. ¿Qué denuncia y qué preocupante y qué lástima que no sea la alarma que debería de ser, pues, en un país que está tan acostumbrado a las tragedias, querido Juan? La ley, el proceso legal continúa. Es mentira que se han caído los amparos. Esto es mentira. Ajá. Semarnat, que es un organismo que debería de protegernos, está sometido al proyecto y le da estas autorizaciones al proyecto. No había cambio de uso de suelo, no había manifestaciones de impacto ambiental, ni mucho menos. La Profepa, que debería de acudir al llamado del juez y la ciudadanía, se rehúsa a ir. Esto es de locura. El juez tuvo que mandarles a decir, preséntense allí. La ley es muy clara. Tú cortas un árbol, tú talas en una zona que no tiene el cambio de uso del suelo correspondiente y son 20 años sin que puedas tocar esa tierra. Esto está sucediendo ahora. Así se está construyendo el tren. No lo estoy inventando, es muy fácil de verificar. Y la Profepa seguimos esperando que regresen las vacaciones, que alguien que les lleven el archivo. No tengo ni idea. Entonces, todo esto recae en la ciudadanía. Entonces, cuando nosotros nos insultas, como nos estaban insultando otra vez en este evento que hicieron, nos insultan y nos dicen pseudoambientalistas. Yo siempre quiero recordar que los pseudoambientalistas son los de Semarnat y los de Profepa, que están permitiendo que esto suceda y que lo permitieron antes también con diferentes gobiernos, ¿no? Claro. Entonces, un segundo, ando sin batería, disculpa. Sí, claro. Muchísimo. Sí, claro. A ver, dime algo ahí, porque me llama la atención el problema que se está dando y me quedo mucho con el asunto de la tala. O sea, la ley es muy clara y la ley es muy estricta en este asunto, pero aquí la ley, José Urbina, se la pasan por el arco del triunfo. Me gustaría decirlo de otra manera, pero seamos francos, aquí la ley vale 3 pepinos, es horrible, pero así es. Si está pasando lo que está pasando con talas clandestinas, que se sufre aquí mismo en la capital del país, que vemos cómo hace poco se armó un operativo y nos dimos cuenta de los aserraderos clandestinos que habían, en donde el crimen organizado tenía pues maquinaria pesadísima ya para poder hacer tala, y de hecho nos seguimos preguntando cuánto de la madera que compramos en este país, que adquirimos en este país, es realmente madera legal. En una de esas es más la ilegal que la legal. Pues cuando el militar está detrás de todo esto, pues está más cañón. O sea, si no agarras al narco, si no agarras al criminal, pues va a estar más cañón que agarres al que se supone debe de cuidarnos, ¿no? Ahora imagínate que los ejidatarios, la gente que vive allí, nosotros mismos, no solamente nos tenemos que enfrentar a una organización privada, como nos ha pasado siempre, porque el movimiento de protección, de defensa de nuestro hogar, se ha interpuesto con hoteles, con parques temáticos. Ahí hemos estado siempre con la misma cálica, ¿no? Sí, claro. Muchas veces nos ganan, pero te enfrentas a una organización privada, respaldada con abogados y posiblemente algún funcionario de dudosa reputación de Semarnat o Profepa, ¿no? A veces ganamos, como se detuvo Dragon Mart, como se detuvo Tajamar, como se ha protegido de una forma increíble la playa de Xcalac. A veces pasa, ¿no? De Escacel, perdón. Pero imagínate que tú eres dueño de una propiedad, claro, y de repente llegan a tirar tus árboles y los que lo están tirando son militares. Y que llegue yo y te diga, por favor, vamos a poner una denuncia, tenemos que detener esto. Y tú que sabes lo que sucede históricamente con el pueblo cuando se enfrenta a los militares, sobre todo si eres de una comunidad maya, me dices, yo no quiero tener más problemas. Ahí la dejo. La bronca, claro, que me voy a meter. Exactamente, y si vienen y te dicen, si no me das este pedazo, te expropio todo esto, ¿qué haces? Y ese es el amor que le tiene el pueblo al proyecto. Es miedo. Aquí se confunde el sometimiento, la entrega de muchos ejidatarios, de muchos campesinos con amor, y es miedo. No quieren tener problemas cuando el que llega a invadir sus territorios es el ejército. Este tren, estos hoteles que están construyendo son militares y no es absolutamente ningún secreto. Lo promocionan
en su propaganda, en su demagogia. Entonces nos enfrentamos a un proyecto ecocida que está sostenido en demagogia, en propaganda, Por supuesto. en ilegalidad y en la fuerza militar. Entonces, dime tú, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para detener esta explotación que condena la verdadera prosperidad de Quintana Roo? ¿Qué dice, ¿Qué más podemos? qué dice la gente? O sea, están metiendo el tema de amparos, ahí sigue la lucha legal, lo entiendo, aunque quizá pues ves esa realidad, ¿no? O sea, metes un amparo, a lo mejor se frena tantito, pero lo cambian, o les vale el amparo, inclusive, José, y siguen construyendo, o sea, les da igual, están violentando mucho la ley. ¿Qué otras alternativas han pensado ustedes? Ahora sí que yo te lo pregunto igual, o sea, ahí está la ley, pero pues cuando te das cuenta de que pues, no me vengan con que la ley es la ley, está cañón, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando estás viendo la destrucción de tu entorno? Mira, en un principio quiero hacer una división también en la gente, los habitantes de Quintana Roo. La población de Quintana Roo está dividida entre los que nacieron allí, ¿no? Las comunidades, la gente que decidió ir a vivir allí porque se enamoró del lugar. Sí, claro. Un servidor, hace 20 años, bueno, en realidad lo conocí en el 97, pero regresé y me establecí hace 20 años porque me enamoré del lugar. Entonces sí conozco, sí entiendo a los arrecifes, a los cenotes, a la selva y quiero protegerlo. La mayor parte de la población, tú sabes, Cancún, Playa del Carmen han tenido un crecimiento astronómico Sí, claro. en los últimos años, es pura gente que llegó a trabajar, a hacer dinero. Muchos de ellos ni siquiera conocen el arrecife y les podría importar menos. O sea, no saben la importancia de las tortugas y no es culpa suya, no los puedes culpar, la verdad. Llegaron a un lugar buscando hacer una vida mejor, pero nos falta este enlace emocional con la tierra. No es su tierra está en Veracruz, está en Sí, claro. Oaxaca, está en otro lado. No hay Entonces, un aquí apego. vinieron a hacer dinero. Entonces, cuando les preguntas, ¿quieres un proyecto que te va a traer más dinero? Pues sí, ¿qué me importa? No tienen, entonces, la defensa recae entre las comunidades originarias y la gente que tiene 20 años, 10 años viviendo allí, que se enamoró del lugar. Y nos enfrentamos, pues obviamente, a todos estos desarrollos inmobiliarios, a toda la gente que viene a trabajar, que en realidad no le importa mucho lo que pase con el ecosistema. Y lo sabemos, caminamos la selva, hemos visto cenotes rodeados de selva donde habíamos documentado vida, que hoy están o sepultados o completamente afectados, aislados. Y te preguntas, ¿qué más puedo hacer? Pues lo que podemos hacer es seguir documentando lo que está sucediendo, Claro. enseñando a la población y esforzándonos por lo que queda por proteger. Porque si bajamos los brazos, esta gente, este tipo de proyectos no tiene fin. La codicia no tiene fin, nunca tienen suficiente. Y lo estamos viendo ahora con el proyecto que quieren montar en Siancán, que le llaman con un cinismo enorme la puerta al mar. Y ves a la gobernadora Mara Lezama, que no es más que una edecán del presidente para promocionar estos proyectos, que dice, le estamos abriendo la puerta al mar al pueblo. Lo que está haciendo es abriéndole la puerta a los hoteles y a los desarrollos inmobiliarios, como sucedió en Isla Blanca, como está sucediendo en Bacalar, como sucedió en Tulum, que era un área protegida y que la están prostituyendo. Este desarrollo del sureste no es en beneficio de la gente, es en beneficio de los inversionistas. Están prostituyendo la prosperidad del sureste. Pero, ¿de qué inversionistas concretamente? ¿Esto realmente genera dinero? Hemos platicado con algunos economistas y nos dicen, la verdad, de entrada en el mundo casi ningún tren te genera dinero, hay subsidios al respecto del tema. Tú mismo me decías, en el punto del proyecto pues es un tanto inútil, porque si quieres ir de un lugar a otro, pues está lejos la misma estación. El asunto turístico, llevas tú 20 años viviendo allá y además pues como buzo supongo que conoces a mucha gente que pues, le gusta, que va del turismo.
No sé si se van a aventar el viajecito en Tren Maya, por ejemplo, para irte hacia Chiapas, otras zonas, si es que llega. Pues sí te dura unas 5 o 6 horas, ¿no? Está como complicado pensar en aventarte algo así. ¿Genera lana esto realmente? ¿Ves un proyecto, inclusive en el otro lado, económicamente viable? O sea, ¿tiene sentido? No creo que el tren sea el objetivo producir dinero. El tren siempre ha sido un elemento proselitista. El Ajá. tren, sí, por eso esta urgencia de terminarlo en diciembre del Sí, 23, claro. ¿no? Es propaganda, son eslogans, un eslogan detrás del otro. No hay una finalidad económica que ahora van a que tengan el tren, Sí, claro. todos vamos a tener más ingresos. Es mentira, esto no va a funcionar así. Es la explotación inmobiliaria. Tenemos una idea de que los turistas vienen por las habitaciones, ¿no? Vienen a condominios, vienen a los hoteles, todo incluido. Y nos olvidamos que en realidad los turistas vienen por los recursos naturales de la zona, vienen a disfrutar el paraíso. Sí, claro. Nos olvidamos que cada uno de estos árboles que cortaron era irreemplazable. No se reemplazan con árboles frutales y maderables. Cada vez que dicen algo así, exponen su ignorancia. Son árboles irreemplazables propios del suelo kárstico de esa zona de Quintana Roo. No se pueden Te tengo reemplazar. ahí nada más porque me surge la duda, José. ¿Cuántos años tenían esos árboles? No, sepa, pues hay de todo. Mira, Claro. vemos chicozapotes Ajá. que tienen las marcas de cuando les quitaban la resina Ajá. hace quién sabe cuántos años, ¿no? De la guerra de las castas. Hay De la guerra de las castas. O sea, cientos de años. de haber, por supuesto, no soy un experto en árboles, No, pero hay pero, árboles o muy sea, grandes. porque No, me dice son, no es son una irreemplazables, característica. ¿no? Y ellos dicen, pues hacemos ahí volvemos a sembrar, hombre, ponemos a los chavos de Sembrando Vidas Mira, ahí, volvemos a hacerlos y no pasa nada. Y pues, oye, a ver, hay unas cosas, quienes conocemos el lugar, yo tengo oportunidad de ir a muchos lugares por ahí, una zona que realmente te enamora. Sí hay unas cosas que dices, oye, ¿cuánto tiene aquí? O sea, es la majestuosidad, lo ancestral que se respira en cada paso de la selva. Entonces, digo, yo te pregunto, algunos árboles, digo, habrá algunos jovencitos, ¿no? Pero habrá pues, unos que quizá unos cientos de años y le dieron cráneo. seguramente. Feo. Mira, muchos de los árboles que están allí, tenemos que hacer un breve resumen. El suelo, la península de Yucatán, es no es caliza. Sí. Hay partes, depende de qué tan alejado esté del mar o no, que tiene un poco más o un poco menos de tierra. En esta parte de Quintana Roo, en esta parte de lo que se conoce como la Riviera Maya, el pequeño cúmulo de tierra es muy poquito. Tú estás acostumbrado a enterrar tu puño en la tierra, en tu jardín, y tienes tierra. Aquí es muy poquita la tierra que hay. Los árboles, cuando crecen, hay algunos de ellos que tienen la capacidad de penetrar esta piedra kárstica y hacer un agujero, llegando con sus raíces inmediatamente al acuífero. Ya. Esos árboles permiten que los árboles a su alrededor aprovechen lo que este árbol hizo y también lleguen a beber agua al acuífero. Ya. Entonces, más allá de lo viejo o nuevo que sea el árbol, si cumple este servicio ecosistémico, está ayudando a demás árboles a sobrevivir y además está ayudando a que el agua de lluvia alcance el acuífero. Todo el agua de lluvia se filtra por la piedra caliza, alcanza el acuífero y poco a poco va recorriendo, alcanzando el manglar y luego el arrecife. O sea, lo que pasa es que al final es una red, ¿no? O sea, lo entiendo así un poco como me lo explicas. Al final, pues todo esto todo está interconectado. O sea, esa es una de las cosas mágicas del lugar. Y si un árbol logró romper, llegar en la raíz, chupar, tomar de esa agua, los otros árboles aprovechan y de alguna u otra forma, insisto, todo es una red, corta un nodo de la red y pues ahí está lo que pasa, ¿no? Se te va el internet, pues en este caso se te va la energía de la selva. Ahora te voy a decir algo aterrador, ya que estamos en este tema. Y esto son las cosas más aterradoras y más difíciles de explicarle a la gente. Todo está conectado, como tú dices. Un venado está conectado con un tiburón en el arrecife por el agua, por la selva, ¿no? Ok, entonces cuando tú arrasas los árboles, quitas esta tierra y queda un terreno yermo. Que es lo que está pasando en Cálica o a lo largo del tren con estos desarrollos inmobiliarios que arrasan con todos los árboles. Entonces ya no tenemos esta fábrica de agua
Entonces, estamos eliminando la fábrica de agua, estamos contaminando el acuífero que está bajo nosotros y a su vez cada vez somos más y estamos succionando el agua. Entonces, el acuífero está conformado por agua de mar, agua que proviene del mar y une incluso el Caribe con el Golfo de México, y encima tiene un lente de agua dulce. Este es el lente de agua dulce que los turistas disfrutan, que es sumamente bonito, que el agua que tomamos, que la fauna toma y que la vegetación toma. Si eliminamos la fábrica de agua, ¿no?, que es la selva, Sí. si seguimos succionando tanta agua dulce, poco a poco esa agua dulce va a ser reemplazada por el agua del mar. Y entonces lo que hoy es el acuífero va a estar inundado por agua de mar. Y estos árboles que habían hecho el Van a agujero morir. para alcanzar el agua dulce van a alcanzar agua salada. Van a morir. Entonces calculamos que en unos 10 años vamos a estar sufriendo y parece ridículo porque estamos hablando de la península de Yucatán, estamos hablando de la selva maya. Vamos a estar sufriendo No, pero a de ver, sequía. o sea, José, porque no vamos a tener agua dulce. estábamos hablando hace algunos años del riesgo de la Amazonia y ya estamos viendo cómo una parte importante de la Amazonia se está echando a perder. El problema es que estas cosas, como no son urgentes y como no se ven en ese momento, pues parece que los tiran de pseudoambientalistas, los tiran de gente en contra del desarrollo, los tiran de hiper hippies que nada más quieren cuidar así los arbolitos, ¿no? Porque así les dicen más feo. Digo, tú lo sabes, tú recibes esos insultos y esos recuerdos, ¿no? De mamá, los tienes todos los días con los fanáticos políticos. Pero te quiero preguntar, antes de despedirnos, pues ese otro punto. Bueno, ok, sí es una destrucción brutal y lo entendemos y veo por aquí gente que de repente dice, ay, sí, güey, ¿cómo va a estar conectado el tiburón con el venado? Sí está. O sea, y no es un asunto hippie, no es un asunto de buena ondita, es un asunto científico. O sea, todo está interconectado, particularmente en la selva. Pero, a ver, ¿cómo sí? ¿Cómo hacer el sí? O sea, ¿cómo se podía haber hecho esto, si es que se podía haber hecho de alguna manera? ¿Cómo llevar desarrollo? ¿Cómo hacer un crecimiento mucho más ordenado y cuidando al medio ambiente? ¿Era posible? ¿Es posible hacerlo todavía en Quintana Roo o este daño ya en muchos sentidos es irreversible? ¿Se puede frenar? ¿Se puede revertir? Sí, bueno, yo espero que en el 2024 la gente comprenda que es lo mejor que puede hacer para frenar el cambio climático, para cambiar el rumbo de la historia humana, es aprender y votar por gente que haya aprendido. Es bien importante esto, ¿no? Entonces esperemos que haya esta iluminación, esperemos que podamos, si bien quizás el tramo 5 ya ha causado un daño enorme, no permitir que la infección se extienda por la selva, detener estos desarrollos que quieren poner a su alrededor, porque esos son los que más daño van a causar, esta explosión demográfica, ¿no? Se podría y se puede todavía hacer, es más, yo lo demandaría, que se aprovechen las áreas ya impactadas. Ya sabemos qué es lo que hicimos mal, ¿no? O sea, ya no hay forma de que saquemos a la ciudad de Playa del Carmen de allí y dejemos que todo vuelva a ser como era antes, ¿no? Pero ya sabemos qué es lo que hicimos mal. Con esta información ya existe la tecnología para, pues, ser más eficientes limpiando las aguas negras, para esta carretera hacerla más eficiente para los coches, para las bicicletas, para un sistema de transporte colectivo alterno, que tenga pasos de fauna. No hay un solo paso de fauna en la carretera 307. A ver, entonces, o sea, lo que mencionas de 2024 me parece sumamente importante. ¿Qué hacer en ese sentido y checar qué es lo que se puede llegar a recuperar, si es que algo se puede recuperar, o qué es lo que se puede aprovechar? Tratar de frenar esta destrucción, nos decías, José. Sí, hay alternativas, ¿no? Tenemos que reparar los daños que hicimos. No podemos culpar a los que construyeron tal cosa con la información del pasado, porque igual no sabían lo que estaban haciendo. Pero hoy tenemos conocimientos que podemos reparar lo hecho, mejorarlo, la carretera, por ejemplo, y tenemos que apostar
por verdaderamente la última tecnología. Este tren que se publicita como de la más alta tecnología y su diésel mágico y demás, no lo es, no lo es. Es un tren que ya se viene utilizando desde hace mucho tiempo, que se conoce. Podríamos haber apostado, aunque tomase más tiempo, por un tren de hidrógeno, que la misma compañía de Alstom está fabricando. Esto no lo inventé yo, no es una idea mía. Esto lo aprendes buscando, y la misma compañía que respeta todos los acuerdos de París en Francia, Alstom, y en México no le ha importado ni un solo árbol, ellos tenían mejor tecnología para este tren. Sí podíamos hacer algo diferente. Entonces tenemos que aprender de nuestros errores, dejar de construir como hemos estado construyendo, que es muy normal en la selva de Yucatán, arrasar con todos los árboles, poner una plancha de concreto, poner todas las casitas iguales, plantar palmeras y venderlo como un proyecto ecochic, ¿no? Esto no podemos ir haciéndolo. Tenemos que tomar mejores decisiones y entender que la riqueza de Yucatán, la riqueza de Quintana Roo, no proviene de las habitaciones, no proviene de los cruceros, proviene de los recursos naturales. Y antes de tomar cualquier decisión, se tiene que priorizar la salud medioambiental y de ahí para abajo. Entonces, en el 2024, yo sé que estamos hartos de los políticos, créeme. Claro. Nunca había tenido tanto contacto yo con un político como ahora. Los he tenido que perseguir en el Senado para que me escuchen. Claro. Nunca alcancé a uno de Morena. Huían de mí como si tuviese yo lepra. Corren muy rápido. Corren muy rápido. Pero tenemos que buscar a un político que sí sepa, o al revés, a un ambientalista, a un científico que se haya dedicado a la política. Basta de votar y basta de elegir a nuestros gobernantes por su publicidad, por su propaganda, por sus canciones, por sus colores más bonitos, porque te trae al cantante tal. Eso está en nuestro poder y la ciudadanía tiene que decidir qué es lo que quiere, y eso es lo mejor que podemos hacer para luchar por defender nuestros hogares. ¿Qué narrativa tendría que venir? ¿Qué promesa tendría que venir? Vamos a pensar que vienen, ¿qué es lo más seguro? 2 candidatas presidenciales, y no te digo que sea una u otra, pues, pero lo más seguro es que es una Claudia Sheinbaum contra una Xóchitl Gálvez. Cosa curiosa, ambas son universitarias, ambas tienen conocimientos profundos en torno a distintos temas. En el caso de Sheinbaum, pues, científica; en el caso de Xóchitl Gálvez, ingeniera. O sea, se antojaría que tendría que venir algo más allá de la simple continuidad y de la promesa barata, ¿no? Los perfiles, al menos de quien puede llegar a ser la próxima presidenta de este país, pues son perfiles que deberían de proponer algo muchísimo más sólido del Tren Maya, de lo que están viviendo, y que pues podrían justificar todo lo que se ha venido haciendo. Ojalá que no sea solamente una promesa vaga, una promesa vana. ¿Qué es lo que tendrían que decir, José? ¿Qué tendrían que promover? ¿Qué tendrían que prometer? ¿Cuál sería si tú fueras candidato, por ejemplo? Mira, hasta el momento siempre he hablado de hechos, ¿no? Mi opinión me la he guardado, claro, porque puedo estar equivocado, pero todo lo que he expuesto hasta este momento han sido hechos verificables, y ahora que me preguntas te voy a dar mi opinión y espero estar en lo correcto, ¿no? Nosotros como Sélvame del Tren hicimos una invitación a absolutamente todos los aspirantes a la presidencia. De cualquier partido, de lo que sea. Se les invitó a venir a caminar con nosotros la destrucción o la construcción del tren, ¿no? Se les etiquetó, se les envió personalmente en redes. La única que asistió fue Xóchitl. Okay. De los otros, ni siquiera una palabra, ni una respuesta, ni una disculpa, nada. Algunos se suman completamente a la propaganda y es todo lo que hacen, y los otros guardan silencio. Su presencia fue una respuesta y la ausencia de los demás también lo fue. Ahora, yo no sé quién vaya a ganar y no sé bien qué vayan a prometer, pero te puedo asegurar que no me importa, les voy a exigir y debemos exigirles exactamente lo mismo. Y cada una en su ámbito y con sus asistentes y con lo que vayan a tener a su alrededor,
es importantísimo que antes de tomar cualquier decisión se ponga el derecho al medio ambiente santo arriba. No arriba. Ajá. Y esto lo aprendí porque interrumpí el último summit de los inmobiliarios en Cancún. Me sacó seguridad, me echaron, ahí lo puedes buscar. Está el video, muy chistoso. Estaba el señor Torruco y en este momento todavía estaba Carlos Joaquín, cuando todavía existía. Estaban todos allí y todo lo que hacían era presumir números. Hablaban de habitaciones, hablaban de cruceros, hablaban de esto, hablaban del otro. Ninguno de ellos en ningún momento mencionó algo relativo al medio ambiente. No les importa. Somos un obstáculo para ellos. La gente que, como tú dices, los pintan de hippies o de pseudoambientalistas, somos un obstáculo para sus negocios. La ciudadanía tiene que demostrarles que si quieren hacer sus negocios, nosotros somos un escalón, no un obstáculo. A ver, entonces para cerrar, José, ya fue Xóchitl, o sea, ya fue la candidata de la oposición, como aspirante, como tú quieras, pero ya fue Xóchitl y seguramente va a volver a ir. Digamos que ahí ya lo tienen. Supongo que la invitación sigue abierta pues para quien gane, ¿no? Por supuesto. Que lo más seguro es que es Claudia Sheinbaum. Entonces, pues también para que Claudia Sheinbaum vaya y tenga contacto, porque ya no es lo mismo ser un aspirante de Morena que ser aspirante, que ser candidato presidencial. O sea, ya el tema es distinto. Y de Movimiento Ciudadano, pues también supongo que la invitación abierta de ustedes. De hecho, hemos estado con gente de Movimiento Ciudadano, con senadores de Movimiento Ciudadano, y se mostraron muy interesados. Te digo la verdad, toda la gente que hemos llevado, no ha habido uno solo que estuviese a favor de lo que veía. Es tan abrumadora la destrucción, tan evidente, que no lo pueden creer. O sea, cuando ven los árboles, cuando ven los cenotes sepultados, cuando ven el agua clara, no les cabe en la cabeza. Por eso necesitamos que se bajen del helicóptero, que se vengan a caminar. Y siempre hemos estado, y en eso nos pueden destacar, siempre hemos estado a las órdenes de la nación. Quien quiera que quiera venir para ver lo que estamos haciendo y escuchar las alternativas que ofrecemos, estamos a sus enteros servicios. José Urbina, gracias por estos minutos aquí en Contracara, en Heraldo Televisión, integrante de Selva Meltren. Y pues vamos a darle seguimiento porque seguramente este será uno de los temas importantes rumbo al 2024, y no solamente por la politiquería, es por salvar pues lo nuestro, lo ancestral, lo hermoso que representa la selva. Ojalá que de aquí a 10 años no digas, híjole, los hubiéramos escuchado, ya pasó, y se pongan a echarse la culpa como siempre lo hacen. Ahí están las advertencias, ahí está lo dicho. Entonces, bueno, pues a ver si les hacen caso. Ojalá que sí. Gracias, José. Muy buenas noches. A tus órdenes. Buenas noches a todos. Y muy buenas noches a usted. Gracias por su preferencia. Gracias por acompañarnos aquí en Heraldo Televisión en Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Mis redes sociales, @LuisCárdenasMX. Descanse. Pásela muy bien. Bye, bye.